paso como un link porque tienen que registrarse. Pero bueno, primero, Sí. muchísimas gracias a todos, ya estamos en vivo. Les agradezco muchísimo como acompañarnos en este panel. Muchas gracias a Wingu también por la invitación. Y para mí es un gusto compartir este espacio con personas súper expertas y también que han trabajado mucho el tema de tecnología, con el que también me ha tocado trabajar desde Fundación Avina. Entonces, bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Gloria Guerrero y actualmente soy parte del equipo de tecnología para el cambio social de Fundación Avina. Nosotros desde hace 3 años tenemos una alianza en la que hemos apoyado a más de 20 proyectos a nivel regional, al TEC. Entonces ahí nos ha tocado trabajar con Wingu, con ASIG, con Data, etcétera. Entonces, pues bueno, nuestro panel el día de hoy, que es tecnología cívica para generar datos y participación ciudadana, me acompañan Rosario de ASIG, quien ha liderado y acompañado el proyecto de Caminos de la Villa, y ella es licenciada en Sociología y especialista en políticas públicas, y actualmente coordina el área de Derecho a la Ciudad en ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en Argentina. También está Daniel Chino Carranza, de Data Uruguay, y él es cofundador de Data, y que es una organización de la sociedad civil que crea herramientas y hace activismo por los datos y gobierno abierto a nivel local y regional. Y él es consultor en gobierno abierto y gobierno digital para distintos organismos multilaterales, gobiernos, sociedad civil y sector privado. Y finalmente tenemos a Esteban Peláez de Fundación Corona, quienes en alianza con Wingu también realizaron y desarrollaron la plataforma Tu Servicio Bogotá, que es la adaptación de la plataforma creada por Data Uruguay. Y Esteban es politólogo con una maestría en estudios internacionales de la Universidad de los Andes y actualmente es el coordinador del modelo de involucramiento ciudadano Participa Más de Fundación Corona y Movilizatorio. Entonces, pues bueno, creo que hoy nada más voy a hacer como un poquito de énfasis para todos los que nos acompañan, que no tienen también, sé que es súper diverso y que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están interesadas en estos temas, pero bueno, ¿qué es la tecnología cívica? ¿No? Creo que empezamos así solo como un baseline súper básico, y bueno, la tecnología cívica lo que busca es facilitar, ¿no?, la relación entre ciudadanía y gobierno a través de diseñar herramientas tecnológicas que fomentan e incentivan que las personas participen de una manera más activa y más como dinámica en el ejercicio de gobierno, que puede ser desde el mejoramiento de servicios públicos, la identificación de problemáticas, acceso a servicios, etcétera. Entonces, los 3 casos de los que vamos a platicar hoy reúnen estas características y son ejemplos muy exitosos en la región de cómo la tecnología y esta como involucramiento de sociedad civil en colaboración con gobierno ha creado como modelos de participación y de recolección de información súper valiosa también para diseñar política pública y para también mejorar los servicios. Entonces, pues empezando con Rosario, nos gustaría que porfis nos platiques así súper breve, bueno, qué es Caminos de la Villa, y cómo este proyecto ha logrado ser un insumo de datos para el Estado. Caminos de la Villa, primero, gracias, perdón, ya arrancaba a hablar. Gracias a Wingu por la invitación, por dejarnos formar parte de este panel con gente con que nos hemos cruzado en otros ámbitos, no particularmente con Esteban y con Daniel, pero sí con sus organizaciones y que conocemos sus trayectorias, así que es un placer. Y gracias a vos, Gloria, por la presentación. Que también hemos trabajado mucho con Fundación Avina, sobre todo Caminos de la Villa, que es un proyecto conjunto. Como bien vos presentabas, Caminos de la Villa es una plataforma de tecnología cívica que surgió en el año 2014 con un objetivo muy particular y que luego se empezó a hacer muchísimo más ambicioso. Nuestra primera intención era que la gente que vive en asentamientos informales de la ciudad de Buenos Aires, los asentamientos informales, o como le llamamos acá, villas, o puebladas, campamentos, digo, en cada región y en cada país de América Latina le llaman de manera distinta a los asentamientos informales, pero nosotros lo que queríamos es que la población que reside en esos lugares de la ciudad, que para Buenos Aires es casi el 10% de su población, o sea, son 300.000 personas en una ciudad de casi 3 millones de habitantes,
que viven situaciones constantes de violaciones graves a sus derechos humanos, no solo obviamente las que tienen que ver con sus condiciones de habitabilidad, que por supuesto son gravísimas, como que por ejemplo no tienen acceso a las cloacas, no tienen acceso a la electricidad formal o el acceso al agua potable, sino que también tienen un montón de otros problemas como el acceso a la salud, el acceso a la educación, etc. Un poco lo que quisimos hacer con nuestra primera versión de Caminos de la Villa era generar una plataforma que permita a los vecinos de villas y asentamientos, de barrios informales, tener un lugar donde generar denuncias que tengan que ver con los servicios urbanos. Todo el resto de la ciudad en el 2014 tenía una plataforma para hacerlo, que era el 147, era un número de teléfono al cual uno llamaba y podía reportar irregularidades que tenían que ver con la infraestructura urbana y los servicios urbanos, y en las villas no. Para hacer eso se nos ocurrió hacerlo a través de una plataforma de tecnología y de esta manera también jugar con las brechas digitales que hay en las villas y los asentamientos y poder generar instancias que nos permitan como acortar esa brecha. Pero nos encontramos con una limitación y era que nosotros esa plataforma queríamos que sea georreferenciada y no estaban los mapas de la ciudad de Buenos Aires disponibles para esta plataforma. Entonces ahí hubo como un plot twist de intenciones con la plataforma. Esos mapas no estaban digitalizados, la ciudad de Buenos Aires no nos habilitaba, hicimos pedidos de información pública, etc. Los mapas seguían sin aparecer. Así que decidimos invertir el objetivo de esta primera versión de Caminos de la Villa y generamos los mapas de casi 20 villas de la ciudad de Buenos Aires con un GPS, digitalizamos esos mapas y los pusimos a disposición de la ciudadanía en una plataforma digital que era Caminos de la Villa. Solo voy a ser muy breve porque también están mis compañeros, hay algunas preguntas preparadas, pero Caminos de la Villa no es una sola cosa, o sea, no podría describirla en una sola oración porque a lo largo de estos 6 años fue mutando y se fue adaptando a las necesidades vecinales. En un comienzo, como un poco les comentaba, se convirtió en una plataforma que lo que hacía era georreferenciar y recopilar problemáticas vinculadas con los servicios públicos y las prestaciones urbanas y visibilizaba información pública relacionada a obras que estaban sucediendo en las villas y los asentamientos con la intención de visibilizar una condición que estaba siendo invisibilizada. Por un lado, la falta de obra pública que se estaba ejecutando en villas. Las villas estaban completamente olvidadas en términos de políticas públicas en la ciudad. No había obras de infraestructura para revertir las condiciones en las cuales residen el 10% de la ciudad de Buenos Aires y obviamente para revertir una condición más simbólica que tenía que ver con invisibilizarlos en los mapas. Un poco el enfoque en términos de políticas públicas cambió con el último cambio de gobierno, cuando se hizo el traspaso de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el 2015 hacia la fecha, seguimos teniendo el mismo jefe de gobierno, y se empezaron a implementar algunas políticas integrales de reurbanización, y por eso readaptamos la plataforma para que responda a las necesidades vecinales. Visibilizar una condición en la que estaba viviendo el 10% de la población para generar incidencia y que efectivamente el gobierno comience a implementar políticas de urbanización estructurales, dejó de ser tan importante. Y en un contexto donde hay 4 villas que estaban atravesando procesos integrales de reurbanización y de reforma urbana más integral, era muy importante que tengan la información necesaria para mejorar los canales de participación en esos procesos. Y por eso readaptamos la plataforma que sea un monitor de los procesos de urbanización, siempre utilizando de base los mapas que hicimos en esa primera versión. Y lo mismo sucedió en el contexto actual, en el contexto de COVID. Obviamente que los procesos de urbanización seguían su curso, pero ahora las necesidades eran otras. Los sectores más vulnerables son quienes están llevándose las peores consecuencias de esta pandemia y queríamos que la plataforma dé cuenta de lo que estaban viviendo los vecinos y las vecinas en ese contexto y les ofrezca herramientas para poder encontrar posibles soluciones a las problemáticas que iban surgiendo en un contexto de epidemia mundial, de pandemia, y volvimos a readaptar la plataforma para que reforme este contexto. Por eso un poco la pregunta que vos hacías de, bueno, cómo los insumos que genera Caminos de la Villa
cómo generaron, en verdad, cómo los datos de Caminos de la Villa generaron insumos para el Estado. Yo lo veo un poco al revés. Creo que Caminos de la Villa lo que hizo fue generar un montón de información que no estaba produciendo el Estado, más que producir información con el Estado o para el Estado, vino a poner de relieve un montón de grises que había en términos de cosas que debían ser públicas. Los mapas son un gran ejemplo, o sea, las villas estaban siendo invisibilizadas en las cartografías oficiales de la ciudad de Buenos Aires. Caminos produjo esa información y más allá de que las utilizamos para Caminos de la Villa, esa cartografía quedó libre en OpenStreetMap y se utilizó para un sinfín de proyectos que muchos hasta desconocemos, que los utilizaron vecinos, organizaciones, etcétera. Lo mismo que visibilizar las problemáticas, como con toda esta primera versión de generar denuncias, y con esa info ir a generar incidencia para poder torcer el rumbo de las políticas públicas destinadas a villas y asentamientos, y lo mismo con información pública vinculada a la obra, que suele ser una gran caja negra, la obra pública en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, y que lejos de producir información que le pueda servir al Estado, porque en este caso era información que por supuesto tenían, lo que queríamos era generar información, sistematizarla, ponerla de manera clara, accesible, etcétera, para los vecinos, para que ellos puedan tener más canales para generar incidencia ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Perfecto, muchísimas gracias. Y creo que también pones un punto en la mesa súper importante que me gustaría conectar con la siguiente pregunta y en la experiencia de Chino con el proyecto de A Tu Servicio, ¿no? Y es, como dices, bueno, había datos que no existían y que el Estado ni siquiera tenía contemplados, y creo que ese proceso de también como poner el foco en información faltante es como súper relevante y un como súper como objetivo también, ¿no? De la tecnología cívica y una utilidad pues, que tiene implicaciones grandes. Entonces, Chino, para ustedes, con la experiencia de A Tu Servicio, igual, súper breve para la gente que no conoce el proyecto, ¿cómo conectas esa experiencia de A Tu Servicio al contexto actual y cuál es el valor de los datos, ¿no? En sí mismo, en un contexto hoy COVID, en un contexto de pandemia, en el contexto que estamos como de incertidumbre hoy en día, ¿cuál para ustedes y en su experiencia es ese valor de los datos? Bien, bueno, gracias por la invitación y por la presentación, Gloria. En realidad es una situación un poco irónica. El proyecto de Tu Servicio, muy brevemente, lo que hace es mostrar indicadores de performance de prestadores de salud. O sea, visualiza datos de salud. Creo que, y siguiendo un poco con la idea de Rosario, creo que es bien interesante justamente que también es un proyecto que logró muchos cambios en cómo opera el organismo, el Ministerio de Salud Pública, en el caso nuestro, nuestra alianza, pero esos cambios de alguna manera se mantienen dentro de un espectro específico. En el caso particular de el COVID, nos encontramos en una situación más compleja porque también hubo un cambio de gobierno y cambio de autoridades de por medio, en una situación donde en realidad la sociedad civil está pidiendo que publiquen más datos, cuando el resto del universo está básicamente en quizás el momento de más uso de la historia de datos abiertos, con visualizaciones hasta el agobio total y el cansancio de ver gráficas y curvas de COVID por todos lados. O sea, en ese sentido me parece que sin duda marcó un montón de prácticas de cómo mejorarla e inspiró a otro montón de ¿cómo se dice?, de organismos para trabajar en esa manera, pero quizás está bueno también que, aún siendo un caso que tuvo mucho éxito y que es muy reconocido y que hace bastantes años estamos hablando de A Tu Servicio, por suerte, yo encantado, no logró tampoco penetrar al punto donde era obvio para un gobierno nuevo, más allá de la situación compleja, que este tipo de temas tienen que ser abordados en base a datos abiertos. De hecho, desde la Red de Gobierno Abierto en Uruguay tenemos una declaración donde estamos pidiendo aún que se publiquen datos abiertos en formatos abiertos sobre este tipo de temas. Yo creo que ahí pones como justo, ¿no? O sea, como subrayar esa necesidad de que necesitamos más y mejor información, ¿no? Sobre todo hoy, en este contexto, pues bueno, es o sea, como hay un llamado de atención al gobierno, pero es algo que ustedes desde Bata y a nivel regional como que se viene trabajando desde hace un montón, y hoy más que nunca en este contexto, pues bueno, se ha potencializado la necesidad y proyectos de este tipo. También, Esteban, me gustaría
también que nos contaras mucho de la experiencia de la adaptación que se hizo de la plataforma Tu Servicio para la ciudad de Bogotá. Uno, ¿cómo se da esta articulación, ¿no? con las autoridades hoy en día? ¿Cómo fue ese proceso para adaptar la plataforma a un contexto distinto, con características algunas similares, pero otras muy diferentes? ¿Y cómo en este contexto como de COVID consideras que esta plataforma se puede fortalecer y cómo, o sea, qué relevancia ha tomado? Muchas gracias, Gloria. Bueno, uno de la frase que estaban mencionando ahorita Daniel y tú, sobre esta necesidad de crear o de generar más y mejores datos. Entonces, con esa necesidad en mente, nosotros desde el 2002 venimos generando a través de un programa que se llama Así Vamos en Salud, información sobre el sistema de salud de Colombia en general, enfocado en ciudades. Con la entrada, digamos, de las tecnologías cívicas, más o menos en 2015, y de toda esta ola de datos abiertos, se generó la necesidad de abrir esta información y de ver cómo, digamos, podríamos nosotros desde la sociedad civil y el sector privado contribuir al gobierno para generar esa información de una manera mucho más expedita, de mayor calidad y que se pudiera replicar, digamos, en formato abierto. De ahí surgió nuestra idea de A Tu Servicio Uruguay. Nos pareció una práctica excelente para replicar en Colombia y además muy en la onda de los datos abiertos y de las conquistas que nos explicaba Daniel que ellos han tenido allá en Uruguay con el sistema de salud. Una vez empezamos, eso muy de la mano con Data Uruguay, a hacer el diagnóstico de qué tipo de información necesita específicamente la Secretaría de Salud de Bogotá para tomar mejores decisiones, nos fuimos dando cuenta que la información pública de fuente oficial, ya casi toda, digamos, estaba recolectada en los sistemas de información del Observatorio de Salud. Es decir, replicar a Tu Servicio como tal en Bogotá no iba a servir mucho para estos objetivos de maximizar la información disponible para toma de decisiones. Allí empezamos a traer, digamos, el concepto de datos desde las comunidades. Todos los tomadores de decisión nos decían, nosotros lo que no tenemos son datos desde la ciudadanía, datos de reporte ciudadano, específicamente hablando de detalles relacionados con la calidad de los servicios. O sea, se hacen encuestas de satisfacción, hay mucha información frente a eso, pero muy institucional y no es información en tiempo real, es que anualmente la utilizan para su rendición de cuentas, pero es una información que no es suficiente para que los tomadores de decisión y sobre todo las entidades prestadoras de salud, que también fue una diferencia de Bogotá y Uruguay, y es que aquí no tenemos, digamos, un sistema público al 100%, sino que tenemos un porcentaje público, un porcentaje privado y miles de entidades prestadoras de servicios de salud. Es decir, nosotros debíamos empezar a medir la calidad de los servicios que recibían los usuarios en estas 1.000, 2.000 sedes prestadoras de salud en la ciudad de Bogotá. Y ahí iniciamos nuestra conversación y nuestra alianza con la Secretaría. La forma como nosotros abordamos ese tipo de alianzas desde la innovación cívica, que se vuelve también un mecanismo de innovación pública, es mirar las necesidades que tiene el tomador de decisión. No solamente las necesidades que tiene la ciudadanía y la sociedad civil, sino también qué necesita el tomador de decisión para que esos datos, esa información, esas plataformas que nosotros estamos desarrollando bajo una óptica de innovación cívica, realmente sirvan para una toma de decisiones públicas. Eso en Colombia es particularmente complejo por la normatividad, por el exceso de datos, por la complejidad de los sistemas, sobre todo el sistema de salud colombiano es muy complejo, y de ahí surge esta, digamos, adaptación de A Tu Servicio. Me preguntabas, la segunda pregunta era sobre el COVID-19. Entonces, muy en esta lógica, nosotros, como ya estamos 2 años trabajando en la Secretaría de Salud y con las principales aseguradoras y prestadores de servicios en Bogotá, empezamos a ver cómo aprovechábamos este mecanismo para precisamente generar más información, también de reporte ciudadano, porque pues también como ustedes lo dijeron, la información pública, hay un exceso de información pública y un exceso de interés también en generar datos abiertos sobre el tema de COVID-19, pero hay muy pocos datos desde el ciudadano, sobre todo frente a un tema muy particular y es el comportamiento del ciudadano
este tema de las cuarentenas inteligentes, empezar, digamos, a poder hacer un tracking mucho más inteligente y más específico, especializado del movimiento de los usuarios del sistema que terminen siendo pacientes de COVID o no, para hacer que las políticas de contención del virus en Bogotá sean muchísimo más efectivas desde esa parte, digamos, desde el reporte de ciudadano y desde lo que le compete al comportamiento ciudadano. Entonces, ahí a tu servicio se abrió a otros temas, principalmente voy a mencionar dos. Un tema de pedagogía. A tu servicio tiene que convertirse en un canal pedagógico a la ciudadanía. Decirles a la ciudadanía que reporte sobre su situación, esas categorías de COVID-19 que le interesan al tomador de decisión, tomar decisiones inteligentes en tiempo real, sino también cómo desde la plataforma se puede retroalimentar al ciudadano sobre sus comportamientos, sobre el nivel de riesgo que tienen diferentes actitudes y diferentes comportamientos que normalmente tienen en la calle, y el ciudadano por desinformación se ha dado cuenta. Creo que ahí dejé de escuchar a Esteban, pero no sé si soy solo yo o... Ya te... Esteban, creo que ahí nos perdió la última frasecita que dijiste. No sé si... Ok. La apuesta con COVID-19 a tu servicio es un tema no solamente de cómo generamos más datos de reporte ciudadano sobre el tema de la pandemia, sino también cómo lo convertimos en un mecanismo doble vía para que se pueda informar y cualificar al ciudadano sobre temas relacionados a su comportamiento durante la pandemia, durante la crisis. Entonces ya vemos que este tipo de mecanismos también pueden contribuir, no solamente generar datos para arriba, sino también de arriba hacia abajo, en temas pedagógicos. Perfecto, muchas gracias. Y creo que, o sea, también traes a la mesa esta como necesidad también, ¿no? De que haya como un alineamiento, como un match de necesidades, ¿no? O sea, tal vez no solamente es la parte de los ciudadanos exigiendo algo o identificando problemáticas, sino también cuáles son las necesidades por parte de los tomadores de decisión o funcionarios públicos, de qué información necesito para también optimizar estas decisiones y mejorar justo como el proceso y el ejercicio del gobierno. Entonces, creo que ahí también me gustaría regresar con Rosario y que nos platicaras un poquito más en términos generales, pero creo que es súper relevante, es esta idea de por qué generar este tipo de plataformas, o sea, por qué crearlas, y no solo desde la parte tecnológica, sino desde la parte del enfoque social, ¿no? O sea, cuál es el reto de desarrollar este tipo de productos tecnológicos, más allá de la parte técnica, sino el involucramiento de las comunidades y también como la identificación de problemáticas o necesidades. Bien, la divido en dos, la pregunta. Quizás la primera sobre el por qué y después más como con los desafíos de apropiación y demás, que es como es la pregunta. Sobre el por qué, creo que uno de los clásicos errores que cometemos quienes queremos hacer proyectos sociales y demás es hacer el camino inverso de lo que después nos damos cuenta que debería ser, y es comenzar diciendo queremos hacer una plataforma de tecnología cívica, vamos a ir a buscar un problema, una comunidad, y por lo general no funciona así, y obviamente que es lo que, responder en la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con la apropiación de las comunidades, es donde empieza a fallar. Entonces creo que es muy importante primero para decidir por qué una aplicación tecnológica, una aplicación de tecnología cívica, una plataforma o el formato que se le quiera dar a esta tecnología, tiene que ver primero con poder trabajar con las comunidades, identificar una problemática, poder trabajarla con ellos y luego evaluar si la tecnología cívica o no puede ser una posible solución a esa problemática. Muchas veces pasa que se quiere forzar ese match entre quiero tener un proyecto de tecnología cívica, lo voy a ir a implementar con una comunidad y quizás no es lo que la comunidad necesita en ese momento. Quizás no se generan los vínculos con el Estado, un poco lo que hablaba recién Esteban, no están dados y termina siendo un sinsentido, se termina forzando un proceso que no debería ser así. Entonces me parece muy importante que primero para responder el por qué deberíamos como desandar un poco el camino de cómo hago para llevar tecnología cívica a una comunidad, sino trabajar con la comunidad y ver si esa tecnología cívica
va a ser útil o no y si realmente va a generar un cambio sustantivo en sus realidades, que me parece que es el objetivo que tenemos al menos las tres organizaciones las cuatro organizaciones que estamos acá en este panel. Y eso ya nos deja responder medio naturalmente el por qué creo que de las tres plataformas que estamos hablando acá. Y después, en términos de los desafíos, que era un poco la segunda parte de la pregunta, para nosotros fue como la pregunta. ¿Cómo generamos apropiación de una plataforma de tecnología en una comunidad donde las brechas digitales son muy grandes? Obviamente en Argentina las brechas digitales, como en el resto de los países, tienen que ver con la franja etaria, pero obviamente que entre los sectores de distintas condiciones económicas dentro de la ciudad, obviamente que también hay brechas muy grandes, entonces era también un desafío generar apropiación en ese sentido. Esa salida la buscamos más entre un juego entre lo online y lo offline, que lo fuimos construyendo con las comunidades. También, bueno, teníamos un contexto nacional donde acá tenemos una política, bueno, creo que en Uruguay también, pero hay una política de entrega de computadoras en el nivel inicial y secundario en las escuelas públicas, entonces logramos ahí como poder solucionar el acceso a los insumos informáticos, pero tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte entre lo offline y lo online para poder generar apropiación en las comunidades. Y después, creo que esto lo van a repetir tanto el Chino como Esteban, y seguramente lo repitamos hasta el cansancio, pero la única salida para generar apropiación tiene que ver con la participación. Creo que si primero podemos como hacer el check de, bueno, no fui a generar un problema o no fui con mi buscador de problemas a ver a dónde puedo ir a generar mi desarrollo de tecnología cívica, sino que ya estaba trabajando con un problema, identifiqué que la tecnología cívica nos puede ayudar en un montón de cosas y nos puede generar un mayor grado de incidencia. La comunidad está de acuerdo con que esa tecnología puede ser una buena salida, que no se está pisando con medidas alternativas de resolución de conflicto que ya está manejando la comunidad y estamos de acuerdo con que es una buena salida. Ya generamos esa base y luego generamos un mecanismo de participación donde ese diseño sea con las comunidades, no para las comunidades. Ya ahí nos llenamos varios porotos de la canasta de cómo generar apropiación en las comunidades. Y después tiene que ver, obviamente, como decía hace unos segundos, con todo un trabajo más de incidencia en las comunidades para aquellas personas que no participaron de manera directa en la generación de esta tecnología y que tiene que ver con escucharlo de la voz de sus vecinos más que de la voz de un tercero que va a llevar el conocimiento al barrio. Entonces es muy importante también para generar apropiación formar estos replicadores en la comunidad que puedan transmitir cuáles son los alcances y los beneficios de utilizar este desarrollo y qué impacto diferencial puede llegar a tener en relación a sus condiciones de vida. Buenísimo. Muchas gracias, Rosario. Creo que hay también, ¿no? O sea, como esta combinación siempre de estrategias online-offline, creo que es algo que hemos aprendido todos desde diferentes espacios y con diferentes proyectos. Y también un gran reto, y me gustaría regresar a esto más adelante, es eso, ¿no? El involucramiento de las comunidades. ¿Cómo hacemos que las personas usen estas plataformas? Entonces, pero antes, creo que, y me gustaría, porque nos escribieron en el chat, una pregunta que me gustaría que el Chino contestara, y es, en el contexto de la pandemia, o sea, ¿cómo ha cambiado o qué cambios han generado en la tecnología cívica? O sea, como ecosistema, como para también no caer mucho en esto que llamamos como tecnosolucionismo, que creemos que con una plataforma podemos resolver todos los problemas del mundo, y es mucho de lo que hablaba Rosario. Entonces, ¿qué cambios, Chino, crees que la pandemia y este contexto han provocado para nuestro ecosistema? Bien, yo no soy particularmente optimista con lo que el COVID-19 ha traído en términos de tecnología cívica. No hay dudas de que ha traído un impulso, lo que contaba hace un rato de los datos, están apareciendo datos abiertos, la gente está hablando de datos abiertos, de conocimiento abierto y de ciencia abierta, probablemente como no se había hablado antes, y eso sin duda es muy positivo. Desde Data Uruguay, la evaluación que hicimos en el momento fue no saltar, digamos, arriba del carro de la ola de herramientas y aplicaciones y visualizaciones de COVID-19, porque justamente lo que no teníamos claro era para qué. Hago totalmente mías las palabras de Rosario con que
lo que hay que hacer es solucionar problemas, no hacer plataformas de tecnología cívica. O sea, ese no es el objetivo. Y digo, no es contra nada en particular, pero me parece que esta ola lo que trajo es muchísimas plataformas y muy poca claridad de qué problemas resuelven. Quizás un ejemplo ilustrativo y uno de los más grandes sea todo el tema de lo que se llama contact tracing, que al final terminó en estas APIs de Apple y Google, y está medio mundo atrás de eso. En Uruguay, por ejemplo, están todos meta a tirar cohetes porque fue uno de los 4 países seleccionados para el piloto, pero en realidad no tenemos ninguna certeza de si eso sirve para disminuir los contagios. Ojo, tampoco está mal hacer cosas para ver si sirven, ¿no? Pero creo que en ese sentido ha sido un poquito un retroceso a como esa onda viejo oeste que hubo en los primeros años de la tecnología cívica de, hay un problema, lo podemos resolver con tecnología, no preguntes cómo. Vos ponés plata y vamos a hacer tecnología y lo vamos a resolver. Y en el mismo sentido, me parece que otro de los problemas que nos va a traer a lo largo de este año y a lo largo de los próximos años es, y lo sabrás perfectamente de Gabina, que el financiamiento se va a correr hacia cosas vinculadas con COVID-19. Y eso la verdad que me parece que es un enorme desafío para el mundo de la tecnología cívica en general. Si ya era difícil conseguir financiamiento para cosas que tienen un componente experimental, que tienen un componente de incertidumbre importante, y que nada, tampoco el tipo de cosas que hacemos desde organizaciones de sociedad civil con tecnología no son tan cool y brillantes como las que hacen las startups, por ponerle un nombre. Entonces también en ese sentido ya veníamos de una competencia y ahora a eso se le sube que todos o muchísimos fondos y qué sé yo se reorientan hacia cubrir cosas de COVID. Entonces mi sensación es que muchas organizaciones de este ámbito, sobre todo las que tengan menos fuerza, van a terminar inventando proyectos, sacándolos de la galera para vincularlos de forma forzosa a COVID-19 y probablemente los resultados no sean muy maravillosos en términos generales. Ojalá me equivoque, pero nada, como decía, no es muy optimista mi visión en ese sentido. No, pero creo que pones, o sea, es bastante también realista, ¿no? O sea, hoy, y creo que también ahí lo podemos decir, ¿sabes? Es súper interesante ver cómo la comunidad ha reaccionado de una manera realmente rápida, ¿no? Y se armaron miles de proyectos en todos nuestros países para visualizar datos, mapas, reportes, ahora que mencionas, o sea, los grandes, ¿no? También como Facebook, etcétera. Hay como una reacción casi inmediata, pero también yo creo que con el tiempo vamos a poder ver qué funciona, qué no funciona. Y sí, ahora que mencionabas un poco como regresando a los principios, me acuerdo mucho de como estudio que fue así como el cementerio de apps, ¿no? O sea, de todas estas plataformas que han surgido, Exacto. vamos a ver cuáles sobreviven. Entonces, ahí, o el famoso estudio del Banco Mundial, creo que decía que los datos eran como el petróleo del siglo XXI y había no sé cuántos mil billones de dólares en datos. Yo todavía lo estoy esperando, acá no llegaron. Esos dólares no se repartieron en América Latina. No, totalmente, creo que hay un tema, ¿no? El dato, o sea, el valor del dato no es el dato por el dato, qué queremos contar y para qué usamos esa información, que creo que es, o sea, lo más importante y realmente el valor de esto, ¿no? Y de lo que hacemos. Y ahí creo que otra pregunta que se conecta con esto, y me gustaría que Esteban nos platicara, porque creo que también es, o sea, es como el meollo del asunto es, ¿cómo logramos una comunidad activa alrededor de estas plataformas, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia con a tu servicio en Bogotá? Y también es como, uno es lograr comunidades activas, lograr que la gente se mueva de estas como grandes otras plataformas que todos conocemos y que se involucren en estas iniciativas y que estén dispuestos a ser como justo los generadores de información, etcétera. Entonces, ¿cuál ha sido como, cómo han logrado esta parte y a qué se han enfrentado? Bueno, Gloria, pues ahí tenemos dos estrategias diferentes dependiendo del tipo de plataforma. Para una plataforma como tu servicio, que pues es de reporte ciudadano, lo que necesitamos allí es que los usuarios primero que todo conozcan que la plataforma existe y que sepan para qué sirve, porque es una plataforma nueva, realmente pues no hay pocos referentes de herramientas de Community Driven Data en ese sentido en Colombia, y menos del sector salud. ¿Cómo solventamos nosotros ese problema?
a través de nuestras alianzas con la Secretaría y también con las IPS, las aseguradoras, etcétera, instalamos kioscos que son, digamos, como el computador con los facilitadores en cada una, digamos, de las sedes de los prestadores de salud, para que después de que cada persona, independientemente de para qué fue al hospital, pudiera conocer la plataforma y calificar el servicio, o sea, generar el reporte. Esa es una estrategia de apropiación, que es diferente, digamos, a las estrategias de comunicación que normalmente se hacen por redes y por Facebook, que para nosotros han sido poco efectivas en realidad para cualquier tipo de tecnología así. O sea, esas campañas que son generales, poco dirigidas, no generan probablemente como conocimiento general de que existen, posicionamiento de la marca, pero no apropiación de la ciudadanía, que ahí, digamos, ese punto es súper clave para lo que tú dices de involucramiento de los usuarios. Se tienen que apropiar y tienen que considerarlo útil. Para eso nosotros hemos decidido que la única manera es hacer estrategias en sitio, en donde se cualifica a la gente y se le invite a utilizar algo que nunca no están acostumbrados. Si uno mira las encuestas de apropiación digital, por ejemplo, la que hace el Centro Nacional de Consultoría en Colombia, el nivel de apropiación digital de los usuarios, hasta con temas que afectan su calidad de vida, como la bancarización, es muy baja. Entonces, esperar que con una tecnología cívica tengan un alto nivel de apropiación sin un empujón, digamos, y sin una estrategia de apropiación muy fuerte, es muy difícil. Ese, digamos, es un aprendizaje por ese lado. Y para otro tipo de estrategias, como por ejemplo estrategias de tecnología cívica que tenemos en otros territorios como Buenaventura, en donde lo que necesitamos también es que las personas se involucren con causas ciudadanas, hagan, digamos, peticiones hacia el gobierno, generen otro tipo, digamos, de involucramiento con lo público. Ahí lo clave es construir la plataforma con base en las necesidades del usuario y teniendo en cuenta los incentivos para su uso. Eso también, digamos, eso para ese caso a tu servicio no es digamos, la práctica para ese tipo de cosas porque es muy especializado, pero sí para la mayor parte de tecnologías cívicas, nosotros hemos visto que el error más grande que se comete es no entender los incentivos de los líderes, de los usuarios, de las personas que uno está buscando involucrar con la plataforma. Creo que ahí, o sea, es súper relevante, ¿no? Y ese creo que es la gran pregunta muchas veces. ¿Cómo generamos comunidades activas? ¿Cómo generamos ese interés en participar, ¿no? O sea, ¿cómo detonamos esa participación ciudadana? Y creo que hoy en el contexto COVID, que ha puesto, como decía Chino, ¿no? Muchos como temas y como foco en ciertas cosas, podemos aprovecharlo. Y como casi tenemos más o menos que empezar a ir cerrando nuestra conversación, me gustaría y es una pregunta para los tres, y es ahí, ¿cómo aprovechamos como momentum? O sea, si bien hay muchos retos, que es lo que decía Chino y lo que decíamos antes, o sea, cómo potencializar este momentum en el que hay interés en la gente en participar, hay como una necesidad también del gobierno y del Estado a nivel general de tener más información? ¿Cómo podemos aprovechar esto para como potenciar, no sé, el alcance de la tecnología cívica? Y lo conecto a otra pregunta que también es importante, sé que también es una discusión en sí misma, pero también es cómo mantenemos o cómo este tipo de plataformas, el tema de sostenibilidad, creo que es importante en este contexto y en otros. Entonces, si no sé quién quiera empezar. Yo coincido con el Chino, con su mirada un poco más pesimista respecto a el COVID va a traer el paraíso del uso de los datos y la tecnología, y etcétera. Y tengo una perspectiva quizás un poco más crítica al respecto. Sí creo que igual hay algunas cosas que podemos aprovechar y que le tenemos que sacar el jugo. Una creo que tiene que ver con algo básico que necesitamos para poder implementar tecnologías cívicas, que tiene que ver con el acceso a Internet y el acceso a las nuevas tecnologías y a cortar las brechas digitales. Creo que si hay algo que nos demostró la pandemia y en todos los países casi sin iguales, la importancia que tiene el acceso a Internet y la importancia que tiene el acceso a dispositivos de tecnología que nos permitan utilizar Internet. Y creo que con eso no hay marcha atrás.
y que utilizar este contexto para poder incidir en los gobiernos para que efectivamente provean de Internet a todas las comunidades que no están pudiendo acceder en este momento y puedan también garantizar el acceso a servicios de tecnología para utilizar Internet. Me parece que es una oportunidad única e histórica para poder generar ese nivel de incidencia y que creo que va a ser una bisagra para todo lo que hagamos después, porque vamos a contar con comunidades más empoderadas, no en el sentido de con más conocimiento, sino con el sentido de más herramientas para las próximas, digamos, implementaciones de tecnologías cívicas. Particularmente con ASIG no perdimos mucho tiempo y ya hicimos una demanda al Estado de la Ciudad de Buenos Aires para que efectivamente vaya a brindar Internet a los sectores más vulnerables de la ciudad, porque hoy en día pone en jaque, bueno, ahí ponen en el chat, Agustín, ¿cómo estás? Que aparte nos conocemos. Es un servicio básico y que, por supuesto, pone en jaque el acceso a otros servicios esenciales como el acceso a la salud, el acceso a la educación, ni hablar, ahora que se están digitalizando todas las clases. Así que creo que en ese sentido es una oportunidad histórica para poder exigir a los estados que no haya discriminación en cuanto a la prestación de Internet, y eso creo que va a significar una bisagra en las implementaciones de tecnología cívica futura, sobre todo con poblaciones vulnerabilizadas. Creo que ahí hay un tema también, ¿no? Acceso. Chino, adelante. Perdón. A ver, me parece que más allá de qué tan útiles sean o no las soluciones que terminan saliendo, como aparte de esa discusión, lo que puede estar interesante es que se abran algunas puertas con oportunidades de colaborar. Creo que ahí es donde yo trataría de sacarle el jugo. Lamentablemente no es el caso en lo que nos está pasando en el contexto uruguayo, aunque sí lo fue para el sector privado con el desarrollo de la app de Contact Tracing, por ejemplo. Pero creo que esta pandemia, en varios casos, lo que trajo es evidenciar determinadas debilidades y el llamado a la colaboración. Las organizaciones que puedan aprovechar esos espacios para ingresar en donde no podrían haber ingresado en una situación normal, me parece que van a ser las ganadoras, digamos, en este contexto. No sé si ganadoras en el término de sostenibilidad que vos preguntabas, Gloria, porque no depende necesariamente de eso. O sea, en algunas situaciones capaz que sí, en otras no. Y bueno, y sobre el tema de sostenibilidad en sí, me parece que, a ver, en estos años venimos hablando de estas cosas en América Latina, por lo menos desde 2013, desde Abrelatam mínimo, ya por separado desde antes. Creo que hemos hecho unos cuantos experimentos y hemos manejado unas cuantas teorías sobre temas de sostenibilidad, y es difícil decir hay un rumbo claro. Me parece que las recetas, o mejor dicho, no son recetas lo que han funcionado en términos generales, sino aplicaciones puntuales que distintas organizaciones logran más o menos componer. Y ahí tenemos cosas súper variadas, desde cosas más orientadas a brindar servicios y vincularse con no solo con tecnología cívica, sino más como con el emprendedurismo social, ponele, hacia otro, que no es nuestro lado, por ejemplo, hacia otros lados que tienen que ver más con establecer alianzas a largo plazo y cosas así. Me parece que va a estar dado por encontrar formas para cada contexto y para los objetivos que tiene cada organización. Yo a esta altura no creo mucho que haya un camino, una receta para la sostenibilidad que aplique así a mansalva en las distintas organizaciones en América Latina. Sí, creo que ahí me gusta, o sea, y creo que es también muy como explicativo, ¿no? Así como una sola plataforma no resuelve lo mismo en cada contexto, incluso la misma tecnología se adapta de manera distinta a cada país, como lo podemos ver a tu servicio. Y creo que también estos modelos de sostenibilidad son también experimentos, que tampoco hay una receta mágica, y creo que es súper importante traerlo también a la mesa. No sé, Esteban, ¿qué te gustaría? ¿Tú cómo ves el momentum y cómo podemos potencializar esta oportunidad y esta crisis? Bueno, yo lo veo no, desde un punto de vista no tan fatalista. Yo creo que es que tenemos que aprender a entender las agendas que se priorizan en cada coyuntura. En vez de tener las mismas agendas de datos abiertos y las mismas estrategias que hemos tenido desde
digamos, los últimos 5 años en el ecosistema de Civic Tech en América Latina. Ahorita yo veo una oportunidad en temas anticorrupción, en temas de contratación abierta, en temas de vigilancia, cómo la ciudadanía puede, digamos, ejercer un rol muchísimo más activo en la vigilancia y seguimiento a los procesos de estos famosos estados de emergencia que se generan en el COVID-19, en los procesos de toma de decisiones, que también son procesos de una semana a otra, digamos, evoluciona muchísimo la política pública y la toma de decisiones, y pues pocos se enteran si eso está basado en datos, está basado en qué, y pues el flujo de recursos es inmenso, y no, digamos, el ecosistema cívico no está preparado para hacerle seguimiento a eso, ni siquiera el Estado. Entonces, yo creo que las agendas también deben evolucionar, no las tácticas. Creo que las tácticas de innovación cívica son muy útiles para cualquier coyuntura, pero sí las agendas hay que actualizarlas, el discurso hay que actualizarlo, y también, digamos, hay que generar mayores sinergias con el sector público, porque es una pandemia, digamos, que se centra la atención de los recursos y de la innovación en el sector público en cierta medida. Ahí también el papel de la sociedad civil y del sector privado de fomentar esas iniciativas de GovTech, que es una nueva tendencia, puede ser también una buena manera de buscar una oportunidad interesante en esta pandemia, en esta coyuntura. Sí, totalmente. Y creo que hay como me quedo y voy a retomar como algunos conceptos y ideas que ustedes decían, era justo esto, ¿no? Esta idea de colaboración. Creo que cada vez es más importante y cada vez lo vemos más, y al final también como no solamente colaboración entre diversas organizaciones de sociedad civil, sino también con otros sectores, sector privado, gobierno, etcétera. Entonces creo que la colaboración toma ahí una relevancia importante desde siempre, pero hoy en este contexto más, y también esta como identificación de necesidades específicas, hacer como estos match entre como justo comunidad, gobierno, ejercicio de gobierno y la participación ciudadana. No sé si de los que nos están escuchando, si tengan alguna otra pregunta, ya nos quedan unos minutitos. Entonces, si hay alguna pregunta, pongan por acá, por el chat. Y mientras, me gustaría nada más como aprovechar en eso también. Sé que, por ejemplo, Caminos de la Villa, Rosario, y en este contexto tuvo como un giro, ¿no? Importante. Entonces creo que ahí si nos puedes, como en el contexto COVID, cómo se adaptó y se respondió de una manera también muy rápida, pero a una necesidad muy coyuntural. Sí, tal cual lo que vos decís. Bueno, quizás un poco recuperando la primera intervención que hice sobre Caminos, un poco esta idea de Caminos no es una plataforma estática, sino que se fue adaptando a las necesidades de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, según lo fueron requiriendo, un poco con ese espíritu. Cuando comienza todo este problema sanitario, llega a la ciudad de Buenos Aires, nos juntamos con Wingu a ver cómo podíamos responder a un montón de necesidades barriales que estaban surgiendo en el contexto a través de una plataforma que ya estaba generada, con la cual ya había apropiación y ya estaba, digamos, divulgada en las villas y los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires. Así que en un periodo bastante récord, y acá se llevan todos los méritos los Wingus, que lo diseñaron de manera muy, muy rápida y lo programaron de manera muy rápida, lo que hicimos fue hacer una versión COVID de Caminos de la Villa. Seguimos sosteniendo la versión más tradicional, que tiene que ver con el monitoreo de obras públicas, pero hicimos una landing aparte para responder a las necesidades vecinales en este contexto. Por un lado, para que puedan respetar el tema de el distanciamiento social y bajar la movilidad en la ciudad de Buenos Aires, así que pusimos los mapas a disposición para hacer un mapeo comunitario sobre, bueno, ahí Kou compartió, así que lo pueden ir siguiendo conmigo a medida que lo relato, para hacer un mapeo comunitario con vecinos y vecinas de lugares de cercanía, para que puedan saber qué hay disponible en sus barrios y puedan moverse en esas redes. Obviamente no solo de locales comerciales, sino también a dónde acceder a alimentación, etcétera. Es un momento muy difícil, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel económico. Por lo tanto, las redes de acompañamiento y las redes que tienen que ver con la seguridad alimentaria, etcétera, se vuelven muy importantes en estas comunidades, así que lo georreferenciamos. También dejamos disponibilizada información que tiene que ver con información más legal, y eso, bueno, tiene que ver un poco con el trabajo de ASIG,
para identificar bien cuáles son los derechos que tenemos en este contexto de pandemia y responder a muchas incertidumbres que había por parte de la comunidad. Por ejemplo, bueno, hay prohibiciones para circular. ¿Cuándo puedo circular? ¿Cuál es el permiso que tengo que sacar? ¿Puedo ir a trabajar? Si trabajo de tal rubro, ¿me puedo mover por el barrio, etcétera? ¿Qué pasa si no tengo plata para pagar los servicios públicos? ¿Qué pasa si no puedo pagar el alquiler, etcétera? Fuimos como recopilando todas esas incertidumbres y las disponibilizamos en Caminos de la Villa, que también es un proyecto que hicimos con otras organizaciones de Argentina, pero que la replicamos en Caminos, y después recuperamos la herramienta más clásica que tenía Caminos de la Villa, que era la de georreferenciar problemáticas. Nos parecía muy importante que en un momento de desborde estatal, donde todo el foco estaba puesto en lo sanitario, por identificar también, bueno, qué era lo que estaba sucediendo. En la Argentina, obviamente que la expansión del virus en los barrios populares, como en el resto de América Latina, lamentablemente se dio de manera exponencial, aunque el virus llegó 50 días después que el primer caso que tuvo la ciudad de Buenos Aires, la curva se disparó, y eso tiene que ver con las condiciones en las que habitan las personas en estos barrios, tiene que ver con el hacinamiento, tiene que ver con el acceso a los servicios públicos, y en ese momento de expansión de la curva había barrios que, por ejemplo, no contaban con agua potable. Entonces nos parecía muy importante que podamos visibilizar qué es lo que se estaba viviendo en las villas para que se pueda dar una respuesta efectiva a esas poblaciones. Y obviamente a medida que empezó a avanzar el virus en las villas de la ciudad de Buenos Aires, el COVID, otra necesidad que estábamos identificando no tenía tanto que ver con la población que reside en villas, para los cuales disponibilizamos la información legal, esta herramienta para generar reclamos y el mapeo de lugares claves para que puedan movilizarse en el barrio, en lugares de cercanía, sino que también identificábamos una faltante en cuanto a acceso a la información de qué estaba pasando con el COVID en villas, y por eso hicimos todo un segmento que tiene que ver con datos, donde podemos ver, ir contabilizando como cuántos contagiados hay en cada uno de los barrios, cómo iba creciendo la curva de crecimiento del COVID en villas, ir comparando el tiempo de cómo se iba duplicando el virus en la ciudad de Buenos Aires versus en las villas, sobre todo para visibilizar, este tipo de información. Quizás a los vecinos no les importaba tanto, lo estaban viviendo en carne propia, pero sí era muy importante para nosotros que gente que está en los medios y gente que obviamente son tomadores de decisiones puedan ver de manera explícita por qué era necesario que se tomen medidas específicas para estas villas de asentamientos, porque el virus no se estaba moviendo igual que en el resto de la ciudad, porque en condiciones donde las condiciones de habitabilidad son críticas, el virus lamentablemente se mueve muchísimo más rápido, es muchísimo más difícil controlarlo, y que por lo tanto, mostrando estos datos, lo que queríamos mostrar es que necesitábamos políticas específicas para afrontar este virus, que contemplen estas condiciones de habitar que tienen estas poblaciones, que no son iguales que las del resto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Claro, muchas gracias. Y creo que nos quedan literal, creo que 3 minutos, pero me gustaría que, así, aprovechando al máximo, si no el título de nuestro panel fuera una pregunta, me tuvieran que contestar literal con 1 o 2 palabras, lo que les viene a la mente en su experiencia cuando les digo tecnología cívica, datos y participación ciudadana, ¿qué es? Entonces, si quieren, empezamos. El primero, tenemos 1 minuto para hacerlo, así que, ¿quién se avienta? Yo me animo. Para mí es difícil, pero una buena idea. Difícil, ok. Esteban, ¿qué se te ocurre? Tecnología cívica, datos y participación ciudadana, creo que es la ruta ideal. Perfecto. Rosario. Una buena alternativa. Buenísimo, me encanta. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que estas organizaciones, o sea, están en el camino correcto. Creo que seguimos experimentando y también creo que muchas preguntas se abren hoy en este contexto COVID y bueno, adelante iremos poco a poco, ¿no? Como resolviendo sobre la marcha, como siempre, pero también creo que lo importante y lo que me gusta, y también quiero felicitar a las 3 organizaciones, es que hemos podido ir documentando, ¿no? Y estos aprendizajes, y creo que eso cada vez hace que nuestro ecosistema sea más fuerte y que poco a poco vayamos como justo aprendiendo sobre la marcha, y es como una bolita de nieve, ¿no? Que va creciendo, y creo que desde América Latina tenemos mucho que decir. Así que muchas gracias, felicidades a todos,
muchas gracias a Wingu también por organizar esto, que es una súper chamba. Y gracias a los que nos escucharon. Y bueno, tenemos ahí las redes sociales, Twitter, etcétera, para que nos contacten. Así que